Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy aprenderemos a convertir números positivos a negativos y viceversa. Comencemos con los positivos. Tenemos esta tabla con unos números positivos y vamos a pasarlos a negativos. Una forma puede ser, seleccionamos todos los números positivos, los copiamos, seleccionamos donde queremos pegarlos, botón derecho, pegado especial, y aquí en operación vamos a elegir restar y le damos a aceptar. Esta es una forma. Otra forma puede ser, tenemos los números positivos, los vamos a copiar, escribimos un -1 en cualquier celda en blanco y ahora copiamos, seleccionamos todos los números positivos, botón derecho, pegado especial y ahora en el mismo sitio en operaciones, en vez de darle a restar, le vamos a dar a multiplicar y aceptar. Ya tenemos nuestros números positivos pasados a negativos de dos formas diferentes. Ahora vamos con los negativos. Vamos a ver 4 formas de pasarlos de negativos a positivos. Tenemos una lista con unos números negativos. Lo que vamos a hacer es copiarlos, nos posicionamos donde queremos colocar los números negativos para pasarlos a positivos, botón derecho, pegado especial y en operación le damos a restar, aceptar. Esta es una forma. Como podéis ver, son las mismas formas que utilizamos para pasar de positivo a negativo. La otra forma es, tenemos nuestros números negativos, los copiamos, escribimos un -1 en cualquier celda en blanco, le damos a copiar, seleccionamos nuestros números negativos, botón derecho, pegado especial y ahora le damos a multiplicar y le damos a aceptar. Tercera forma. Tenemos nuestros números negativos, los seleccionamos, nos vamos a formato de celda, a número y elegimos la tercera opción, nuestro número negativo. Y una vez seleccionado, nos vamos a personalizar. Aquí, como podéis ver, está el formato de pasar de positivo, el punto y coma y el número negativo. Es tan sencillo como eliminar el número negativo. Como podéis ver, aquí estamos viendo ya el resultado con número positivo y le damos a aceptar. En este caso, como el formato tenía decimales, nos marca los decimales. Si no queremos los decimales, nos vamos otra vez a personalizar y eliminamos los 2 ceros y la coma de la parte negativa, que es a la derecha del punto y coma. Recordar siempre el punto y coma. También podemos quitárselo al número positivo. Así tenemos el mismo formato en toda la tabla. Y le damos a aceptar. Ya tenemos nuestros números positivos. Y ahora vamos a utilizar una función. En este caso la función se llama ABS, absoluto. ¿Cómo funciona? Igual, ABS, paréntesis,
nuestro número negativo, solo tiene un parámetro y le damos a aceptar. Ahora picamos 2 veces y ya tenemos nuestros números en positivo. Aquí podéis ver 4 formas de pasar de número negativo a positivo. ¿Y tú? ¿Conoces alguna otra forma de pasar de negativo a positivo o de positivo a negativo? Déjamelo en los comentarios. Y ya sabes, si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!